Ese golpe de Estado militar que tuvo lugar el 25 de septiembre de 1963, hace 50 años, representa como una mancha, es una vergüenza en la historia contemporánea de la República Dominicana. Es algo que no debió haber ocurrido. Tuvo la caída del régimen de Trujillo en mayo de 1961, retornaron los exiliados y se organizaron elecciones para el 1962, diciembre del 62. Ganó un candidato que en principio no se esperaba que iba a ganar, que fue Juan Bosch. ¿Por qué no se esperaba que ganara Juan Bosch? Porque había otra organización política llamada Unión Cívica Nacional que estuvo integrada por la alta y mediana clase media de la República Dominicana. Gente que en efecto tuvo una lucha antitrujillista en el territorio dominicano, pero que políticamente eran muy conservadores y consideraban que ellos iban a ser los herederos del poder político de Trujillo. Llega Juan Bosch, llega el Partido Revolucionario Dominicano, que estuvieron en el exilio, durante 25 años en el exilio, fundamentalmente radicados en Cuba y en Venezuela, muchos de ellos. Y cuando regresan, modifican el debate político del momento. En lugar de ser una lucha entre trujillistas y antitrujillistas, Juan Bosch planteó que era una lucha entre lo que él denominó tutumpotes e hijos de machepa, utilizando mucho el lenguaje popular. Los tutumpotes eran los ricos conservadores y los hijos de machepa los hijos del pueblo. Entonces le dio un giro de carácter social para tratar de defender los intereses de los excluidos y no solamente dejarlo en una lucha política de trujillistas y antitrujillistas que escondía los intereses que verdaderamente perseguían, lo que se llamaban antitrujillistas, pero eran conservadores y no estaban pensando en la defensa del interés popular. Entonces, sobre esa base, Juan Bosch gana las elecciones. Pero al ganarlas hay mucha intolerancia, hay mucha intransigencia, y del primer momento hay un asedio contra el gobierno de Juan Bosch, es un acoso permanente. No hubo nunca estabilidad política en los 7 meses de gobierno de Juan Bosch, no hubo gobernabilidad propiamente porque desde un primer momento hubo conspiraciones, hubo un complot, hasta para que Juan Bosch no se juramentara. De manera que durante su gestión eso continuó en una coalición de fuerzas donde estaban esos grupos conservadores, un sector de la Iglesia Católica en aquel momento que planteaba que el gobierno era muy tolerante con los comunistas y le exigían que persiguiera a los comunistas, un núcleo también que estuvo en el exilio, antitrujillista, pero que nunca perdonó que Juan Bosch ganara en forma tan abrumadora aquellas elecciones, un sector de los militares que querían prebendas y privilegios que Juan Bosch no les concedió. Todo eso se coaligó con un sector también de los Estados Unidos, no todo el gobierno norteamericano, porque hemos visto en los documentos posteriores en la historia que, por ejemplo, Kennedy y el grupo liberal no quería el golpe de Estado, pero había otros vinculados al Pentágono, al complejo militar industrial, que de alguna manera lo estuvieron alentando. Pero es el conjunto de esta fuerza que entonces produce el zarpazo de hace 50 años atrás. Consecuencias inmediatas de esto, bueno, el luto, la sangre, el dolor y el retraso en su desarrollo para la República Dominicana. Porque como resultado de ese golpe de Estado que cercenó las libertades públicas en nuestro país, que impidió el desarrollo de una democracia plena, se produjo entonces, 2 años después, en 1965, la revuelta cívico-militar que en la República Dominicana conocemos como la Revolución de Abril de 1965. ¿Y cuál era la consigna de la Revolución de Abril del año 65? La vuelta al poder de Juan Bosch. Que el presidente electo por el pueblo vuelva al poder. Pero ustedes recordarán que estábamos entonces en una época de Guerra Fría y lo que se quería evitar era que la República Dominicana fuera la segunda Cuba. Lo que se quería era que la República Dominicana no cayera bajo la influencia de la Revolución Cubana. Pero la Revolución de Abril de 1965 era una revolución nacionalista popular, que lo que procuraba era devolverle al pueblo lo que el pueblo había elegido, su presidente, en el año de 1962. Bueno, como consecuencia de eso, entonces el gobierno de Lyndon Johnson envió 42.000 marines a la República Dominicana con la finalidad de aplastar el movimiento popular boschista del año de 1965. Y eso fue un error colosal de parte del gobierno de Lyndon Johnson, que confundió una revolución nacional popular con una revolución socialista que no lo era en aquel momento en la República Dominicana. Posterior
a la intervención norteamericana. Entonces se dan los 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, que no son los más afortunados en la historia de la República Dominicana, porque fue una contrarrevolución en el poder, por lo menos los 10 primeros años, donde hubo persecución y represión y presos políticos y exiliados, y por tanto no hubo verdadera paz en la República Dominicana hasta el año de 1978, que es cuando se produce una transición democrática, llega el PRD al poder, retorno de los exiliados, no hay presos políticos e iniciamos una nueva etapa, que es la que estamos viviendo en estos momentos en la República Dominicana, de consolidación de un Estado democrático y social de derecho, con la garantía de un crecimiento económico sostenido, que haya desarrollo económico y social, el impulso a nuestra identidad cultural y nuestra presencia en el ámbito de los foros internacionales. De manera que esa es un tanto la trayectoria que ha tenido la República Dominicana desde la muerte de Trujillo en el año de 1961, una dictadura férrea, brutal, que cercenó las libertades de nuestro pueblo durante más de 30 años, y lo que ocurre a la muerte de Trujillo, que culmina entonces con la elección de Juan Bosch como el primer presidente democrático elegido libérrimamente por el pueblo dominicano, y su derrocamiento tan solo 7 meses después de haber asumido el poder con ese mandato legítimo dado por el pueblo dominicano. De manera que fue una tragedia, es una mancha, es una mácula en la historia contemporánea de la República Dominicana, que nunca debió haber ocurrido y que fue impulsado por la intolerancia, por la intransigencia, por la envidia de algunos que no quisieron jamás admitir que Juan Bosch era el que estaba representando los intereses de los sectores populares de la República Dominicana. Estábamos en la Guerra Fría. Recuerde que en el 1959 se da el triunfo de la Revolución Cubana. Ese triunfo de la Revolución Cubana es solo la base del derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Batista. En la República Dominicana es muy parecido. Tenemos un dictador todavía hasta más tiránico y opresivo que Batista, que es Rafael Leónidas Trujillo. Entonces el temor de la época era que la caída de Trujillo diera lugar a una repetición de lo de Cuba y que viniese una revolución socialista al estilo cubano. Pero en la República Dominicana eso no era posible, porque después de la caída de Trujillo se crea un gobierno provisional, el gobierno del Consejo de Estado, que organiza elecciones. El drama es que alguien ganó las elecciones, que fue Juan Bosch, y Juan Bosch se propone hacer reformas dentro de su gestión de gobierno. ¿Reformas como cuáles? Reformas, por ejemplo, como el permitir que los trabajadores, los empleados de las empresas privadas, participaran en la distribución de las utilidades. Es decir, que los trabajadores no solamente recibieran un salario, sino que al año, cuando se examinasen cuáles iban a ser los beneficios de la empresa, también los trabajadores pudieran participar en un porcentaje en la repartición de esos beneficios. Nos parece una gran conquista para la clase trabajadora. Juan Bosch estableció un límite al latifundio y estableció un programa de reforma agraria, de entrega de tierras, de títulos de tierras y asistencia técnica por parte del Estado a familias campesinas. Juan Bosch estableció lo que se llamó la ley de confiscaciones, que era la confiscación, ¿no?, a los bienes de los Trujillo para que pasara a manos del Estado. Pero mucha gente que estuvo a la sombra del trujillismo y tenía bienes mal habidos se opusieron a esa ley de confiscaciones porque querían mantener la propiedad ilícita e ilegítima de lo que correspondía al pueblo dominicano. De manera que esas medidas, ¿no?, en favor de los trabajadores, en favor de los campesinos, en favor del patrimonio público, estableció la equidad entre el hombre y la mujer, planteó que el hijo natural debería tener los mismos derechos que los hijos legítimos, planteó una reforma del sistema educativo, de que no fuera simple y llanamente una escuela orientada a una expresión religiosa determinada, sino la escuela laica. Y en aquel momento eso no fue aceptado, de que hubiese una diversidad de ideas en lo que era el fundamento de la enseñanza pública. Luego, todo eso en conjunto se cree, bueno, eso de que escuela laica, eso es comunismo, eso de expropiación de tierras para entregarse a los campesinos, eso es comunismo. Y esa intolerancia que hubo en la época, nada más le permitieron a Juan Bosch 7 meses de gobierno. Aquello fue algo que colapsó inmediatamente porque hubo una intransigencia por parte de grupos que no tenían valores democráticos, ni cultura democrática, ni compromiso con la democracia dominicana naciente en aquellos momentos. Mire, el legado de Juan Bosch es inmenso.
no solamente por el papel clave que desempeñó como líder del exilio frente a una dictadura en su país y su compromiso en la lucha democrática contra dictaduras en otros países, porque Juan Bosch no solamente estuvo en República Dominicana, sino que respaldó la Revolución Costarricense del año de 1948. Juan Bosch colaboró en Venezuela por la apertura democrática a la caída del régimen de Pérez Jiménez. O sea, Juan Bosch fue una figura regional. Ya como actor político aquí encabezó el primer gobierno democrático y luego de su caída y de la intervención norteamericana se convierte en un símbolo de redención hacia la soberanía de los pueblos. Pero Juan Bosch también es un agudo pensador político y social y tiene una obra intelectual que sirve de referencia para la comprensión de la historia de América Latina, de las luchas de resistencia contra poderes coloniales exteriores y contra fuerzas cavernarias al interior de nuestros pueblos que contribuyen a una comprensión, a un entendimiento por parte de las nuevas generaciones de las fuerzas históricas que se mueven cuando se quiere construir un proyecto político. Yo diría que como pensador Juan Bosch es hoy día de una lectura obligada para entender los procesos contemporáneos que se dan en América Latina y en el mundo. De manera que su legado se da como actor político por la democracia, se da como símbolo de redención de los pueblos y se da como pensador y como analista agudo, penetrante, para la interpretación de los fenómenos incluso contemporáneos, porque su pensamiento tiene total vigencia y sirve por consiguiente de marco referencial para poderse insertar de manera positiva y con posibilidades de éxito en lo que es la lucha contemporánea.